¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Hoy, miércoles 28 de mayo. La noticia en Colombia es política porque después de 11 horas de debate, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate la ponencia mayoritaria de la reforma laboral presentada por la senadora Angélica Lozano, que contiene 75 artículos. La ponencia alternativa del pacto histórico presentada por la senadora Aida Bella fue hundida y ahora la reforma laboral pasa a discusión en la plenaria del Senado. ¿Qué se aprobó? Andrés Carmona. Aunque no hubo mayor sorpresa frente a la votación de los primeros 73 artículos de la ponencia mayoritaria de la reforma laboral, al final la senadora Angélica Lozano consolidó un triunfo al modificar que el inicio de la jornada nocturna sea a partir de las 7 de la noche sin excepción para todos los trabajadores y que los pagos de recargos en días de descanso, tanto dominicales como festivos, sea del 100%. Será una ley laboral en junio y el presidente tiene que dejar su embeleco político de la consulta popular. Zapatero a tus zapatos, el gobierno a gobernar, el Congreso hace una buena reforma laboral y hay que desactivar, dejar esa único plan del gobierno que es politiquear y hacer campaña eterna con una consulta. En aspectos como el contrato para los aprendices del SENA, se mejora la remuneración del contrato de aprendizaje, pero este seguirá siendo un tipo especial de contratación y no será de carácter laboral como quería el gobierno. Sin embargo, en aspectos como la monetización, quedará supeditado a que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, presenten en las próximas horas un concepto sobre este tema a la plenaria del Senado, frente a temas como la formalización laboral de las madres comunitarias del ICBF y las manipuladoras de alimentos de los programas de alimentación escolar PAE. Quedó consignado de que estos temas estarán supeditados al aval fiscal que deberá ser presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en las próximas horas. Al final, toda esta discusión quedará en manos de la plenaria del Senado, quien sigue en esa carrera contrarreloj para lograr la aprobación en cuarto debate y la conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes antes del próximo 20 de junio. Y en las últimas horas el gobierno nacional sacó unas bajo la manga, el de apelar vicios de trámite para argumentar que la primera consulta popular está viva y convocarla ahora vía decreto en caso de que el Senado no se pronuncie de aquí al 1 de junio, que es el domingo, según la tesis que ha manifestado en las últimas horas el ministro del Interior, Armando Benedetti. Carolina Otero. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, dado que la votación de la consulta popular no se enmarcó en una proposición, legalmente el Senado no se ha pronunciado acerca de ella. Por ello aseguró que si la corporación no adopta una decisión antes del 1 de junio, el gobierno nacional convocará nuevamente a la consulta popular por decreto. En este caso la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable. Y no se leyó la proposición de que se hablaba del objeto de lo que se iba a votar. Luego el Senado no se pronunció. Sin embargo, a través de un comunicado, el secretario del Senado, Diego González, certificó en primer lugar que la solicitud presentada por el gobierno nacional se trató de una petición de concepto favorable sobre esta convocatoria a una consulta popular. Por ende, afirma, el documento radicado por el gobierno no contenía una proposición, como dice Benedetti, sino una solicitud formal. En consecuencia, asegura, no había una proposición que debería ser leída por la Secretaría. Esto, según dice él, desvirtuaría el argumento de Benedetti, quien insistió en que la votación fue inválida porque no se leyó la proposición antes de votar y la plenaria del Senado no sabía finalmente qué estaba votando. Y precisamente el presidente Gustavo Petro aprovechó anoche el Consejo de Ministros programado sobre la reforma agraria para plantear otros temas sobre la mesa. En esa misma línea que su ministro del Interior, el mandatario se abstuvo de reconocer la derrota en el Senado, en donde 49 congresistas negaron en su momento la consulta popular. Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro respaldó la tesis de su ministro del Interior, Armando Benedetti, según la cual la primera consulta popular presentada al Congreso está viva. Efraín Cepeda, por su afán de dañar la consulta popular, no leyó qué era lo que estaban votando los parlamentarios. Señor secretario, léale a la plenaria en qué consiste la siguiente votación. Se trata de un concepto previo que hay que dar para una consulta popular que presentó el gobierno. La consulta popular dice esto, no lo dijo, puso a votar a la gente sin saber qué votaban.
Eso está prohibido por la ley quinta. El mandatario también se refirió al trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta, pero no descartó que siga firme con la consulta popular. Nosotros estamos esperando, no hemos suspendido la consulta. La consulta va porque aún si se aprobase un buen texto en la Comisión Cuarta del Senado, pues queda la plenaria del Senado, queda la conciliación, y ya sabemos que nos hacen trampas, sobre todo cuando las cosas pasan a manos del presidente del Senado. Estas declaraciones las dio durante un consejo de ministros que fue citado en la Casa de Nariño sobre las 7 de la noche para hablar de reforma agraria. Sin embargo, el mandatario aprovechó esto para poner otros temas sobre la mesa respecto a las marchas convocadas para este miércoles y mañana jueves. El presidente Petro anunció que la posición del gobierno es que deben garantizar el derecho a la huelga de los ciudadanos, pidió a los empleados dejar a sus trabajadores decidir si quieren o no salir a marchar y agregó que aunque sabe que habrá infiltrados, el llamado es a que las movilizaciones no se hagan de forma violenta. Y hablamos ahora de noticias de orden público porque otro policía fue asesinado en las últimas horas en zona rural de Cúcuta. Un francotirador acabó con la vida de un subintendente mientras se encontraba de guardia. Richard Quiñones. Un francotirador acabó con la vida del subintendente Diego Alexandre Prieto Rodríguez, el comandante de guardia de la estación de policía de corregimiento de Buena Esperanza en zona rural de Cúcuta. Se investiga si fue un descuido del uniformado quien se encontraba fuera de la estación en una zona que las autoridades consideran o catalogan como de alto riesgo. Seguido a esto, se presentó un hostigamiento que lograron repeler las autoridades. Pese a los esfuerzos de sus compañeros por brindar los primeros auxilios, el uniformado murió debido a la gravedad de las lesiones. Este es el segundo policía asesinado en menos de una semana en esta zona de frontera. El director de la policía, el general Carlos Triana, a través de su cuenta de X, manifestó que nuestro acompañamiento a su respetada familia con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal para capturar a los asesinos y ponerlos a disposición de la justicia, tal como lo venimos haciendo con el resto de delincuentes que han atentado contra nuestros policías. Cierro comillas. Por ahora, las autoridades están en máxima alerta en esa zona de fronteras, Rodovan. Mientras tanto, las autoridades en el departamento del Cauca presentaron un balance de la escalada terrorista liderada por las disidencias de las FARC. Fernando Rojas en Popayán. La acción más delicada se presentó en el municipio de Rosas, en el sur del Cauca. Hay una patrulla de la policía fue atacada con explosivos, dejando a civiles afectados y 5 policías levemente heridos. Ariel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca, Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca. Ha sido lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla de la policía que estaba haciendo obviamente sus recorridos de patrullaje sobre el municipio. Afortunadamente en el momento ya se encuentra antiexplosivos sobre la zona. Estamos en la evaluación del estado clínico de estos heridos, 5 civiles que solamente presentan aturdimiento y alteraciones en la parte psicológica. Tenemos policías que sí efectivamente están heridos, pero haciendo todo el trámite de traslado lógicamente y en las condiciones de seguridad. En Caloto, Corinto y Miranda, las disidencias dejaron cilindros que fueron controlados por expertos antiexplosivos. Muy temprano en la mañana del pasado martes, la vía panamericana fue bloqueada parcialmente con un tractocamión y cilindros que ya fueron descartados como explosivos. General Alirio Aponte, comandante de la 29ª Brigada. En el sector del Cofre, atravesaron una tractomula, pincharon la tractomula y colocaron 2 señuelos como si fueran explosivos. Se hizo el procedimiento y tenemos nuestra vía ya totalmente despejada. En Mojarras, Mercaderes, vía panamericana, otro cilindro fue abandonado. El actor delictivo de las disidencias causa temor en Cauca. William Velasco, usuario de la vía panamericana. Bastante preocupante la cosa porque es un riesgo total nosotros tener que pasar por esa carretera con esos cilindros ahí prácticamente activos. En el sector del Palo Caloto, hombres del ejército fueron hostigados por las disidencias. Y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reafirmó que las EPS están en cuidados intensivos mientras se aprueba la reforma a la salud. Señaló que hay incertidumbre sobre cómo van a pagar deudas que alcanzan incluso a los 30 billones de pesos. Jessica Gutiérrez. En el marco de un debate en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que el gobierno ha tenido que poner a las EPS en cuidados intensivos hasta que se apruebe la reforma a la salud, pues según el ministro, esta medida busca permitir que las EPS puedan continuar operando mientras se define el nuevo modelo. Para que sobrevivan, a ver si hay una reforma que pueda volver a sacarlas adelante. ¿Quién va a pagar 25 billones? Que puede llegar a 30 billones. Y es que durante este mismo debate, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que no hay recursos disponibles para cubrir las deudas superiores a los 6 billones de pesos que reporta la nueva EPS con corte al año 2023. Y cerramos hablando de deportes porque América de Cali sufrió pero clasificó
al repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana tras empatar en casa con Racing de Uruguay. Juan Camilo Vargas. La América de Cali pasó por todas las emociones en los más de 90 minutos que se jugaron en el Pascual Guerrero frente a Racing de Montevideo de Uruguay por la jornada 6 de la Copa Sudamericana, hablando del grupo C. América tenía que esperar que Corinthians no ganara frente a Huracán en el estadio Tomás Ducó de Argentina y además tenía que por lo menos alcanzar un empate frente a Racing si Huracán vencía al equipo brasileño. Pues el Globo, como se le conoce al equipo argentino, afortunadamente anotó frente a Corinthians, un Corinthians que atacó poco en la segunda mitad y América simplemente tenía que empatar, pero al minuto 75 apareció Fonseca, el uruguayo, y le dio la ventaja al conjunto de la visita al Racing para eliminar al América, hasta que al minuto 90+5 apareció Juan Fernando Quintero, metió un remate potente de media distancia, se estrelló en las manos del guardameta rival y apareció Jan Pestaña para embocarla y anotar el 1-1 que le dio la clasificación a América a falta de 1 minuto para el final. Juanfer Quintero, el hombre que se echó el equipo al hombro, habló tras la clasificación. Queremos agradecer a la gente que vino, que confió en nosotros hasta el final. Ese triunfo es para ellos, para todos los que confiaron en nosotros. Nos lo merecíamos. Creo que el fútbol nos dio un premio por la fase de grupos que hicimos. Felicitar a mis compañeros, me siento muy orgulloso de ellos. Entonces, por el grupo C clasificó directamente a octavos de final Huracán y América se queda con el segundo puesto, lo que significa que jugará un repechaje para mirar si puede clasificar a los octavos, enfrentando antes a uno de los mejores terceros de la Copa Libertadores de América. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.